Bueno, jóvenes, bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra segunda tutoría de repaso. Me gustaría saber, antes que nada, la pregunta del millón, si ustedes han leído los materiales. A ver, Sí, licenciada, ya lo hemos estado leyendo. ok. Así a grosso modo me podían decir, qué es lo que han leído sobre las escuelas son para todos. Del primer material vamos a abordar un poquito ahorita. ¿Qué me pueden decir del primer tema? A grosso modo. A ver, veamos, jóvenes. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, yo leí acerca de las escuelas que sean para todos porque es necesario que den seguridad a los alumnos y que tengan acceso al aprendizaje. eh, y ahí pues también para que, para que no haya diferencia, ¿verdad? Sino que todos tengan, tengan una educación eficaz. Y muchas Solamente. gracias, Daisy. Muy amable. A ver, ¿quién más nos quiere colaborar? Licenciada, yo creo que yo, según lo que he leído, Dígame. le, le podría decir que la educación no es como obligada, sino que es un derecho que todo el mundo tiene a gozar de educación. Eso. Ok, gracias, Carla. ¿Y alguien más quiere darnos otro aporte? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Carlos. Díganos. Eso, voy uniendo. Ah, ok. Fernando está levantando la mano. A ver, Fernando, díganos. Buenas noches, Buenas compañeros, noches. licenciada. Respecto al primer PDF, que es de Escuela para Todos, prácticamente entiendo que la inclusión abarca más sobre que a todos los estudiantes se les debe de enseñar, por así decirlo, de una forma íntegra, donde todos convivan y compartan la información, de manera de que también cuando algunos estudiantes que poseen discapacidades, ahí se les dé como una, una ayuda externa, también esa ayuda externa también se le aplica a los demás estudiantes para así que todos tengan ese beneficio de convivir juntos y no se vea como una exclusión hacia ellos ni una preferencia hacia ellos, sino que todo se vea como más, no sé cómo decirlo, pero creo que, creo que me entiende la idea. Y Correcto. eso. Ok, gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere darnos un aporte? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Miguel. Estuve leyendo sobre la diferencia del concepto de integración versus inclusión y lo que logré entender fue que la integración es un término que busca que, valga la redundancia, se integren a los alumnos, a los niños con ciertas discapacidades, pero no da el trato necesario, digamos, para poderlos atender. En cambio, la inclusión es un contexto totalmente diferente en el que permite que tanto los niños con discapacidades como los niños en condiciones normales, entre comillas, puedan aprender todos juntos sin la discriminación, solamente. Gracias, excelente aporte. Como sabemos, la integración más que todo se basa en la normalización de la vida de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y recordemos que estas necesidades pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Cuando hablamos de necesidades especiales transitorias, por ejemplo, un estudiante que se fractura un brazo no puede escribir. Entonces debe utilizar otro tipo de mecanismo para adquirir su aprendizaje.
En cuanto a la parte de la inclusión, pues esto plantea el reconocimiento y la valorización de la diversidad, que es un derecho humano, y un derecho humano también es fundamental, lo cual sitúa los diferentes objetivos como prioridades a todo nivel. Entonces, vemos ahí la integración versus la inclusión. También podemos mencionar de que la educación, como ya lo había dicho la compañera, la educación es un derecho, no un privilegio. La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso de los estudiantes. Y hay que aclarar algo, ya no podemos decir la frase menor incapaz, porque la Lepina, la ley Lepina, lo regula y lo ha puesto en el diario oficial que ahora se debe decir niño o niña y adolescente. Ya no podemos decir menor incapaz. Así que esto es algo que debemos de empezar a manejarlo. Por ejemplo, en los medios, cuando dicen abusó de una menor incapaz. Eso estaba antes establecido en el Código de Derecho, en el Código Procesal Penal. Aún en los derechos del niño estaba esta frase, menor incapaz, pero ahora con las nuevas modificaciones y las rectificaciones que se ha hecho a la ley, encontramos que ahora pues se le debe nombrar como niño o niña y adolescente. También hay que hacer mención que la inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas. Entonces, esto va un poco más allá, partiendo de lo que la compañera pues, nos estaba mencionando. Recordemos que estamos viviendo actualmente un cambio de paradigma a nivel global en cuanto a la educación escolar, como se le conoce hasta el día de ahora. Estos cambios son necesarios para que la promesa de una escuela para todos sea real. En el marco legal que acompaña las diferentes políticas de la inclusión a nivel mundial, se debe de garantizar el derecho a la educación, brindándonos apoyo para cada uno de los estudiantes que así lo requieran. También se habla sobre la definición de inclusión, hablar también de la diferencia que existe con el término integración y el rol que debe de cumplir el maestro para fomentar el cumplimiento de este derecho. Así que recordemos que la educación no es un privilegio, es un derecho que por ley nos corresponde y esto está establecido en los derechos del niño, la niña y del adolescente. Pero también esto conlleva una serie de responsabilidades que pues vamos a ir desarrollando más adelante. Me dice Eduardo, buenas noches. Considero que la inclusión en la educación debe buscar integrar a todos los estudiantes en la comprensión de los temas o enseñanzas. Sí, tiene mucho que ver esa parte de la inclusión. También hay que hablar sobre los obstáculos que debemos superar para que se dé la inclusión. Hay lugares a nivel mundial que no cuentan con una normativa que regule y facilite de alguna manera la forma de que se den las clases, las normativas específicas. Por ejemplo, es necesario garantizar espacios de aprendizaje significativos para toda la ciudad, no solo en la ciudad, sino que también en la parte rural. Eh, Vamos a garantizar que se dé la inclusión y fortalecer a las familias informándoles que hay que no se debe rechazar a un niño en una escuela pública como privada, es algo anticonstitucional. No podemos rechazar a los estudiantes. ¿Qué sucede acá en el país? En los colegios privados, un alumno que tenga 18 años ya no puede estar cursando primer año de bachillerato. Desde ese momento se está dando ya no se está haciendo inclusivo, sino que desde ese momento se le está excluyendo ya. ¿Y qué ha optado el Ministerio de Educación? Generar lo que son las aulas aceleradas donde el estudiante puede avanzar en un año, 2 años. Puede sacar lo que es el séptimo, octavo en un solo año. Y así sucesivamente van apareciendo diferentes situaciones
que van a favorecer o desfavorecer la parte de la inclusión. Entonces, si queremos que las escuelas sean para todos, es necesario que el sistema educativo asegure que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo. Pregunta general, ¿ustedes creen que se cumple en la actualidad ese derecho? Veamos. Para mí no, licenciada, no se cumple. ¿Qué nos hace falta para que se cumpla realmente este derecho? Yo pienso que también necesitan algunos docentes como más formación en el aspecto de que, pues sí, como decía, que hay diversidad, ¿verdad? De personas y que a veces no todos, como decía, podemos congeniar, digámoslo así. Entonces, hay muchos casos en donde se ha visto que hay exclusión de los mismos, de parte de los mismos docentes hacia los alumnos. Entonces, yo siento que no se cumple así. ¿Sí? ¿Alguien más quiere dar un aporte? Yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Vaya, fíjese que yo realmente, como tengo mi experiencia que tengo de dar clases en los colegios, realmente para comenzar los espacios físicos en los colegios no está diseñado, porque vaya, por lo menos si tenemos a estas personas con una discapacidad visual, no hay tampoco los accesos, son bien difíciles. Si hay niños con sillas de ruedas, tampoco, más cuando los colegios tienen segundas plantas. Entonces solo lo que se cuenta son puras gradas. Entonces creo que ahí tampoco no se está tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes. Y también quizás otro factor es que, bueno, en mi caso, yo tuve una experiencia en el que los papás no querían aceptar que el niño estaba perdiendo completamente su vista. Ellos ya los habían lanzado con la escuela Eugenia Dueñas, creo que es. Pero fíjese que realmente ellos no querían aceptar que el muchacho estaba perdiendo la vista híjole, y ese nos hacía bien difícil transmitirle a ellos las clases. Entonces creo que quizás todos contribuimos a coartar el derecho a que todos sean atendidos por igual. Ok, gracias Gerardo. Excelente ejemplo el que nos está poniendo. Esto es algo que suele pasar en las aulas. Muchas veces muchos docentes caen en el error o, por decirlo así, en los estereotipos o prejuicios de creer que un estudiante es malo porque va sacando malas notas. Pero hay que ver qué elementos están incidiendo para que este niño, niña o adolescente está presentando dificultades en el estudio. Miren, muchas veces llegan algunos sin comer, otros llegan cargados de problemas y tienen dificultades entre la familia y van cargando con el peso de toda la problemática que tienen en la familia. Dígame, Nidia. Con respecto al comentario que hacía el compañero, también concuerdo con él. En mi experiencia en el colegio, he logrado observar que en muchas ocasiones, a veces los mismos padres contribuyen a que los niños sean excluidos. ¿Por qué motivo? Se da una carga académica, un contenido general, la mayoría es capaz de asumirlo. Sin embargo, hay ciertos papás que no están de acuerdo con esta carga y piden que por favor con su hijo sea de una forma diferente. Entonces yo creo que muchas veces, quizás como docentes, sí, carecemos de las capacidades, los métodos, técnicas para poder abordar a cada niño con sus diferentes características, pero muchas veces creo que los papás tienen un papel bien importante y son ellos los que propician que los niños sean así discriminados porque también los hacen muy dependientes, no les permiten que hagan las cosas por sí mismos y la sobreprotección al final creo que es un daño que se le hace a los niños. Gracias, Nidia. Excelente comentario. Veamos, Carla.
Es que yo creo, licenciada, con todo lo que están diciendo mis compañeros, que también hace falta en las escuelas incluir no solo a los sectores privados, aquellos niños que pueden pagar para una educación, sino incluir también a aquellos que no pueden, que vienen de sectores públicos. Y creo que el gobierno también debe apostar a una educación de calidad en la que beneficie a todos, tanto al sector público como a los privados, mejorando las escuelas o creando factores como mejorar escuelas con mejores maestros, pues, o sea, enseñándoles más a los maestros, preparándolos más y dándoles un mejor salario, porque creo que eso afecta. Eso. Ok, gracias, Carla. Pues si se percatan, es un conglomerado de diferentes elementos que inciden en la diversidad. Partimos del hecho de padres sobreprotectores o padres con el complejo de gallina, así se le llama. Siempre quieren tener a los niños bajo sus alas, no quieren que nadie se los toque y los quieren mantener en una burbuja. Y cuidadito con que se metan con mi hijo, ¿verdad? Y entonces muchas veces en la sobreprotección se da el problema. Pero los niños, las niñas, los adolescentes deben de salir de esas burbujas donde están, deben asumir un rol. Recordemos que los niños no solo tienen derechos, también tienen responsabilidades. Y ese es un decreto, es una ley, está plasmada y está ratificada todavía. Entonces es muy importante el conocer los derechos, pero también las responsabilidades. Y hay detalles que muchas veces no sabemos. Hay personas que no conocen de las leyes porque dicen, no, yo para qué voy a saber de eso, para qué voy a andar preguntando. Pero en un momento dado se nos violentan nuestros derechos. Por ejemplo, cuando me marginan a mi hijo o a mi hija, me lo aíslan solo porque tengo una condición no media, sino una condición baja, que no puedo comprarle los útiles a mi hijo, entonces me le dan una beca y esa beca implica una carga extra para el niño. Pero ¿qué pasa cuando los compañeros se dan cuenta que el niño es becado? Y empieza la marginación y dicen, bueno, este como es pobre, ¿verdad? Este como depende de aquí de los profesores, por eso es que es así con ellos. Y entonces siempre está pendiente de lo que los maestros dicen. Y empiezan a aparecer una serie de situaciones de ese tipo. También hay que mencionar los diferentes temperamentos que tienen los padres. Hoy con la pandemia, pues es un fenómeno a nivel nacional. Antes decían, no, los maestros no hacen nada, los maestros solo pasan haraganeando. Y eso es un factor común que todos hemos escuchado en algún momento o en algún punto, hasta nosotros hemos dicho, no, hombre, si los maestros no hacen nada. Pero ¿qué pasa cuando la carga o la responsabilidad pasó para los padres a la casa? Que había que enseñarles a los niños. Entonces empezaron a quejarse y empezaron a sentir el cansancio, el estrés y muchas veces colapsaron con los niños porque no es igual estarle enseñando a 40 niños que a estar enseñándole a nuestro hijo cuando sabemos muchas situaciones que pasan. Hay niños que de repente se distraen con el zumbido de un zancudo. De repente sonó algo en la tele y voltean a ver, se distraen con facilidad. ¿Y cómo sabemos que para captar la atención de los niños en kinder, más que todo, la atención de ellos es muy corta. Entonces, siempre el maestro tiene que estar innovando, tiene que estar mejorando constantemente todas esas habilidades, esas destrezas para que los niños mantengan la atención en el recurso o en la actividad que se les está enseñando en este momento. Imagínense cuántas cancioncitas se aprenden los niños en el kinder. Les aseguro que más de alguno de ustedes aún se recuerda de alguna canción que cantaba en el kinder, porque eso quedó grabado en nuestro cerebro, en la parte cortical, y eso quedó ahí y se volvió significativo para nosotros. Quizás no nos recordemos de algo en específico, pero asociamos con el hecho de estar, de que vivimos con el hecho de que vivimos algo importante en esa etapa tan bonita que fue el kinder. Ahora bien, cuando ya hablamos de integración versus inclusión,
Cuando hablamos del concepto de inclusión, pues comunica claramente la mayor exactitud que todos los niños necesitan estar incluidos en una vida educativa. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con niños con déficit de visión, problemas de vista? El niño lo tenemos hasta atrás y quiera sí o no, este niño va a tener dificultades para recibir las clases. Lo que nos comentaba el compañero. Y los padres muchas veces nos negamos a situaciones de salud que están vivenciando nuestros hijos. Entonces, ¿qué va pasando? El niño o el adolescente se va a ir retrasando en el estudio. Entonces, muchas veces solo decimos, no, porque es Aragán, porque no estudia, porque no es esto. Empezamos a etiquetar y muchas veces la percepción que tenemos podemos sesgarla y podemos equivocarnos. Cuando empezamos a etiquetar a los estudiantes, no, es que este tiene déficit de atención, no, es que este porque es Aragán, este tiene potencial, pero no lo sabe utilizar. Pero ¿qué hacemos como docentes para fomentar o despertar esas habilidades blandas que tienen nuestros adolescentes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, ahí entra la parte que ustedes mencionan de que hay que especializarnos, hay que prepararnos, porque imagínense, tenemos un niño sordo mudo, por ende nosotros tenemos que saber lenguaje de señas. A ver, ¿quiénes de ustedes saben un poco del lenguaje de señas? A ver, ¿alguno de ustedes sabe? Ninguno. No, licenciada. Ok. No. ¿Alguno de ustedes sabe utilizar el sistema Braille? Mi hermano, fíjese, bueno, mi hermano es ciego y él sí sabe escribir en braille, pero la verdad es que nunca me discipliné y por eso no he aprendido mucho el braille, pero sí me llamó la atención aprenderlo porque vi esa necesidad con este estudiante de que estaba perdiendo su vista, a pesar de que los papás no lo querían poner en escuela de ciegos, pero sí es bastante importante enseñarle a todos, porque la verdad es que es bien feo estarle enseñando a los demás y y el otro muchacho que solo se quede mirando. Entonces, pero sí lo veo una necesidad, ojalá que sí pueda llegar a aprender braille. Es difícil, le diré, porque uno está acostumbrado a ver bastante con la vista, pero en el caso de los ciegos, tienen bien desarrollado el tacto. Exacto. Entonces, muchas veces es importante ponernos en el lugar de la otra persona. Yo usualmente cuando doy esta materia en presencial, utilizo un recurso. Levanto 5 estudiantes, a uno le tapo los oídos, a otro le tapo los ojos, a otro le amarro una mano a la espalda y a otro le amarro el pie casi sí a la parte de la pierna, para que sepamos y experimentemos en cuestión de segundos lo que está experimentando la otra persona. Y no es para sentir lástima, sino para volvernos inclusivos, ponernos en el lugar de la otra persona. Que me traten como a mí me gustaría tratar, como a mí me gustaría ser tratado, que son situaciones completamente diferentes. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Vemos personas en la calle con ciertas discapacidades y nos hacemos del ojo pacho. Vemos a algún cieguito que quiere pasar la calle. Son raros y contadas aquellas personas que ayudan a un cieguito a pasar la calle. Y eso no nos pasa a veces, quizás porque andamos en el corre de nuestro día, andamos con otras situaciones en nuestra cabeza y muchas veces ni nos percatamos. Pero es parte de la inclusión. Miren, la inclusión no solo tiene que ver dentro del salón de clases, dentro de la escuela. La inclusión tiene que ver con todo nuestro entorno, nuestra parte social. Recuerden que en la escuela deben existir 3 ejes principales: la familia, la escuela y la comunidad a la que pertenecemos. Si yo veo un niño con cierta discapacidad y que va para la escuela, y muchas veces les hacemos burla. Bueno, cuando estábamos pequeños, como ustedes saben, los niños suelen ser los más crueles para poner todo tipo de apodos. El patas pandas, el patas cuicas, o el choco, el sordo, el mudo, o sea, lo hacemos
pero muchas veces es de manera inconsciente porque es parte de nuestra cultura el utilizar los apodos. Y a muchos nos suele pasar, y aún ya como profesionales, de vez en cuando llamamos a alguien por un sobrenombre. Ah, pero ¿qué pasa si a mí, en vez de decirme licenciada o licenciado, hey, pelón, vení, enano? O sea, desde ahí vamos viendo que se va dando una exclusión, porque muchas veces puede que con mis amigos yo interactúe de una manera totalmente diferente, pero en mi ámbito profesional es otro nivel. Y lo mismo suele pasar con ustedes. Cuando ustedes en su lugar de trabajo, ustedes pueden bromear con un grupo de amigos, pero cuando ya está el jefe o el mero mero, ¿verdad? No van a actuar como actúan con sus amigos. Se actúa de manera diferente. Entonces, tenemos que ver toda esa parte de integración que tenemos. Y al no sentirnos de ninguna forma detentados en cuanto a nuestros derechos. Y así sucesivamente les puedo ir mencionando una variedad de ejemplos. También en la parte de la línea que interfiere en los procesos inclusivos, hemos visto que de alguna manera, oigan bien, de alguna manera se ha avanzado un poco. Y vamos a hablar de la brecha tecnológica que se ha abierto hoy en cuanto a la pandemia. El presidente no es anuncio comercial, no es hacerle propaganda a la persona, pero a nivel histórico podemos hablar de que ha sido el primer presidente que está mandando equipo tecnológico para acortar esa brecha tecnológica que nos separa de adquirir una educación. Entonces, de alguna manera, está haciendo prevalecer el derecho a la educación. Está tratando, no estoy diciendo que a un 100%, porque para ser a un 100%, falta muchísimo. Y ahí entra la parte de la infraestructura que ustedes mencionan, entran los recursos didácticos, la metodología, la capacitación que los docentes deben de tener. Miren, quien sesionó como maestro, muchas veces guardamos demasiada tensión, demasiado estrés, nos cansamos. El hecho de cambiar de modalidad presencial a modalidad virtual, miren, esto genera un gran caos a nivel de maestros. Muchos no saben utilizar la tecnología. ¿Y qué pasó con aquellos que siempre han estado acostumbrados a la pizarra? ¿Qué pasó a aquellos con los que se acostumbraron con los famosos acetatos? Les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un profesor y se jubiló precisamente el año pasado porque él no sabía utilizar la tecnología. Él siempre andaba cargando su retroproyector y sus acetatos, que yo creo que eso los trajo cuando vino Cristóbal Colón, porque eran unos acetatos que no sé en qué momento los había hecho, pero hasta él a puño y letra los había hecho. Pero al tener esa brecha y sentirse excluido de alguna forma, porque hay que hablar, muchas veces nosotros nos excluimos, no es que nos excluyan, y va a depender de la actitud que yo tenga, cómo los demás me van a tratar a mí. Y si yo me empiezo a volver introvertida, me aíslo, entonces los demás no me van a tomar en cuenta. Entonces voy a pasar desapercibida y voy a tener un perfil bajo que de alguna manera pues me va a afectar en la parte de la inclusión. ¿Qué van a decir los demás? No, a ella no le gusta socializar, no, a él no le gusta involucrarse en estas actividades. Entonces, pueda que en alguna ocasión yo quisiera participar, pero el patrón conductual que he presentado ante mis compañeros o ante mis colegas me hace ver como una persona que no quiere eh, estar dentro del entorno social en el cual ellos están, entre comillas, normales, trabajando o estudiando. Entonces, hay que valorar diferentes aspectos en cuanto a la educación que es para todos. Entonces, creo que acá lo primero que debemos de plantearnos es qué clase de sociedad queremos ser y qué queremos construir desde los establecimientos educativos. Si me preguntan a mí, yo, en lo personal, sueño con una población sobre todo honesta,
partiendo de ahí preguntaría, ¿la capacitación para ser docente de primaria o secundaria es acorde a exigir legalmente la inclusión escolar? Carreras como la psicología y la psicopedagogía, que comparten los espacios educativos en los diferentes rubros y deberían de apoyar a los docentes, estando actualizados y basados en conocimientos empíricos. Pero, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Cuántos psicólogos hay en los diferentes centros educativos? A ver, ¿quién sabe eso? ¿Saben ustedes si hay psicólogos o no hay psicólogos en las escuelas públicas? Sí hay, pero solo uno o a veces no hay. Y estamos hablando de un centro escolar de ¿cuántos estudiantes? Más de 500 alumnos. Más de 500 alumnos, ok. Entonces, un psicólogo o un psicopedagogo no va a dar abasto para esa cantidad de estudiantes. Y pongámosle que eso sea un turno. Y si son 2 turnos, ¿qué pasó? Estaríamos hablando de 1000 estudiantes para un psicólogo. A mi ver, debería de existir un psicólogo para primaria, uno para básica y otro para tercer ciclo. Y en bachillerato, pues, por las diferentes especialidades debería de haber un profesional que sirva de ayuda, que sirva de apoyo para el maestro. Mire, si un docente anda mal emocionalmente, ¿ustedes creen que va a poder enseñarles a los estudiantes? Todos en este mundo tenemos problemas. Todos en algún momento hemos pasado situaciones estresantes y nos hemos desquitado con la persona menos indicada. Ahora, pongámonos en el plan del maestro. Muchas veces llevan la carga emocional de sus problemas y le pasan factura a los estudiantes. Muchas veces suele pasar. Y cuando reaccionamos, ¿qué fue lo que hice? El error ya se cometió. Pero ¿qué sucede en algunos casos? Bueno, como soy el docente, que me aguante, ¿verdad? Y puedo tratar mal a los alumnos, pero ¿qué sucede cuando un alumno no está acostumbrado a este tipo de trato? Cuando un alumno es responsable y de repente le falta el respeto a la maestra o al maestro, ¿qué va a hacer la alumna? Hablar con sus padres y decirle, miren, me pasó esto, esto y esto. ¿Qué creen que va a hacer papá y mamá? Y si estos padres son profesionales, por ende van a ir al centro educativo. ¿Y qué va a pasar allá? Ya van a ver al estudiante como un estudiante problema. No, él porque tiene sus papás profesionales, ¿verdad? Vienen ahí a hablar, pero que lo traten ellos. Entonces se vuelve en un dime que te diré en cuanto a las diferentes problemáticas que se presentan dentro del centro escolar. También están los casos extremos, yo no los voy a dejar de lado. Los maestros muchas veces han sido víctimas de las pandillas. Que alguien conoce a un ¿cómo sería? Que un estudiante conoce al papá o al hermano del que controla la cuadra. Y de repente llegan, ¿verdad? Y le dicen a la maestra o al maestro, mira, aquí no te queremos. Te damos tanto tiempo para que te retires. O si te vuelves a comportar de esta manera, pues ya sabes lo que te va a pasar. Muchos maestros han tenido que cambiarse por las diferentes problemáticas que se presentan. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de la integración y la exclusión que tenemos muchas veces. También hay que hablar sobre el cambio con respecto a los planteamientos de ayudar no solo a los estudiantes con discapacidades, sino también el interés que se debe centrar en el apoyo de las necesidades que tienen cada uno de los estudiantes. Miren, muchas veces puede que un joven sea retraído, pero hay que ver qué hay detrás de ese factor. Muchas veces también tenemos estudiantes buenísimos que dan muy buenos aportes, son muy participativos, son muy dinámicos y de repente están callados y no dicen nada. Y el grupo se percata de que, mira, fulana hoy no está hablando y es la que más aporta al grupo, ¿verdad? A saber qué le pasará. Entonces, en cuestiones mínimas nos percatamos de los diferentes estados emocionales que puede tener una persona. Y eso tiene su incidencia, o mejor dicho, tiene su impacto en la parte de la inclusión de la diversidad. Todos tenemos temperamentos diferentes.
Todos actuamos ante situaciones de diferente manera. Asumimos las responsabilidades de cualquier manera. Puede que alguien reaccione por temor, alguien reaccione por ansiedad de una manera demasiado abrupta o de una manera demasiado pasiva. Entonces, todo eso tenemos que valorar, saber conocer a nuestros estudiantes, qué les gusta, qué les desagrada, cómo interactúan, si son líderes innatos o se van formando en el proceso, o si manejan o tienen algún tipo de habilidades y destrezas que nos puedan servir a nosotros para incluirlos dentro del aula. Por ejemplo, hay jóvenes que son buenísimos para matemáticas y pueda que tengamos 2, 3 estudiantes que se les dificulte. Entonces, una estrategia para integrar al grupo es tomar a los que manejan el tema de matemáticas y se les facilita servir como mentores para aquellos estudiantes que tienen en algún momento una necesidad especial de adquirir el aprendizaje. Miren, muchas veces no es que los estudiantes sean malos. Lo que sucede es que el docente no tiene la metodología para explicar adecuadamente. Hay personas que son tan buenas y tienen tanto conocimiento, pero se les dificulta el hecho de expresarlo y hacérselo saber a los estudiantes. Yo no sé si ustedes se han conocido a alguien de este tipo. Yo he tenido una doctora muy buena, pero conoce tanto, pero al momento de transmitir su conocimiento, lo deja perdido a uno. O sea, sabe tanto que al final, o sea, no logra darse a entender con las demás personas. Entonces, hay que tener cuidado con esos jóvenes. Podemos ser muy buenos en algo, pero muchas veces tenemos fugas de ideas cuando las queremos plasmar o no sabemos cómo decírselas a las demás personas. Y es algo que nos afecta. También hay que hablar que las escuelas inclusivas enfatizan el sentido de la comunidad. Y aquí viene otra vez la parte de la comunidad, para que las aulas y las escuelas tengan sensación de pertenencia, se sientan aceptados, se apoyen y puedan ser iguales con otros miembros de la comunidad al tiempo que satisfacen sus necesidades educativas. Pero ¿qué sucede cuando llega una niña con síndrome Down? Porque hay niveles en el síndrome Down. Muchos niños les hacen burla. Y entonces, eh, nos vamos metiendo en problemas porque para nosotros ver a un niño Down con rasgos diferentes, ya vamos diciéndole, no es que es mongolito. Y le vamos poniendo etiquetas, pero en el proceso nosotros vamos detentando a este tipo de niños. Entonces, por eso antes se buscaba que fueran a lugares especiales donde los pudieran atender, donde no pasaran este tipo de situaciones. Pero ¿qué han hecho con la parte inclusiva? Ahora los preparan, cubren las necesidades básicas que ellos tienen y los integran a la sociedad. Como decíamos la vez anterior, vemos niños, niñas o adolescentes trabajando en el Mr. Donut, en el BS, en el Burger King, y ejercen con una soltura muy buena. Están en atención al cliente y eso no les limita la capacidad que pueden tener para interactuar con la población. Entonces es muy importante hablar de la parte de la educación inclusiva que tiene que ver tanto con los estudiantes, los padres y los maestros. Deben de establecerse compromisos, lazos entre ellos. Pero les voy a decir un caso. Existen todo tipo de padres, entre estos los padres paracaidistas. A ver, los que son docentes conocen ese término. Los que ya ejercen el profesorado ya saben cuál es ese término. A ver, ¿quién me puede decir cuál es, qué es el padre paracaidista? A ver, jóvenes, ¿quién me ayuda? ¿Gerardo? En mi caso, licenciada, es la primera vez que escucho ese término. ¿En serio es la primera vez? Veamos, Sí, tal vez, en Carlos. serio.
Es la primera vez que oyen el término. A ver, Sí, ¿quién? ¿Para todos es la primera vez o alguien lo ha escuchado? Para mí es Bueno, primera vez. interesante. Bueno, el padre paracaidista es aquel padre que llega solo al colegio una vez o dos veces, cuando lo matricula y cuando finaliza el año. Durante todos los semestres hubieron reuniones y el padre jamás llegó. Otros le llaman como los padres cometa, aparecen de vez en cuando. Los Entonces, P8. ¿ya ven? ese Entonces, término sí ya no son. ok. Bueno, entonces ven que son situaciones reales. Y llegan culpando. ¿A quién culpan? ¿Qué es lo más crítico? ¿A quién culpan los padres cuando el hijo salió mal? Culpan al maestro. ¿Y qué dicen? Como el maestro no lo quiere, ¿verdad? Me lo ve de menos a mi hijo o a mi hija. Lo Entonces, que pasa, ay, perdón. Lo que pasa es que, fíjese que, se viven quejando de que de muchas tareas, que uno lo margina, es que uno no puede con el grupo o que tal vez y es un gran problema porque la verdad es que uno llega a descubrir de que ni ellos logran tolerar al pobre cipote, ni se llevan bien con él y toda la carga se la echan a uno. Y el cipote tal vez tiene un montón de problemas, fíjese, porque, bueno, si yo les contara, tengo cipotes que ¿cómo se llama? Se friegan los brazos, las manos, otros que tienen problemas de anorexia, bulimia, depresión, híjole. Pero el papá a uno lo quiere recargar y hacer culpable del bajo rendimiento del estudiante. Y todo porque, como ellos dicen, que están pagando. gracias, Gerardo. Ese es un gran aporte. Ahora bien, dígame, ¿en qué favorece esto la parte de la inclusión? ¿En qué favorece esto la parte de la diversidad? Si muchas veces son los padres quienes son los primeros detentadores de los hijos. Se confunde el hecho de darle la parte económica a los hijos. Se confunde la parte de decir, yo soy un buen padre. No, pues así cualquiera sería buen padre, ¿verdad? Pero hay que valorar los diferentes aspectos. Por eso el material nos habla de esos compromisos, de esos lazos que hay que establecer para ir disminuyendo los problemas y avanzar en los logros que van teniendo los estudiantes. Miren, los jóvenes viven batallando constantemente contra sí mismos. Muchos, como lo menciona Gerardo, se flagelan, se cortan, porque sienten que al cortarse liberan toda esa frustración, toda esa parte de sentimientos que tienen ahí. Y hoy con la pandemia, miren, los casos de abuso, de violencia intrafamiliar han incrementado. No crean que han disminuido, no. Lo que pasa es que no nos sabemos tolerar, no tenemos una buena convivencia. Entonces, todo el tiempo se quejan del maestro. El maestro puede ser el mejor del mundo, puede tener todas las habilidades o todas las destrezas necesarias. Pero ¿qué sucede si dentro del hogar botan todo lo que uno le ha enseñado al niño? ¿Qué pasa con eso de que, no hagas la tarea, vamos a ver qué le decimos a la maestra o al maestro? O no nos apoyan y en vez de apoyarlos se quejan. Muchas veces no les damos alternativas a los jóvenes. Miren, es necesario que hagan tareas porque es parte de la investigación, es parte de su proceso de aprendizaje, porque no se les puede dar todo, o sea, servido a la mesa. Es muy importante que investiguen, que lean, que se preparen. Pero ¿qué sucede? Como la mamá no tiene tiempo para dedicarle al hijo y dice, no, yo para eso estoy pagando para que le enseñe. Pero si yo no le dedico ese tiempo de calidad que tanto necesita mi hijo, entonces, desde ese momento yo estoy generando una exclusión educativa y estoy dando un tipo de abandono a mi hijo o a mi hija. Y si lo hago yo desde mi casa, ¿qué puedo esperar yo en la escuela? El trato que le puedan dar. O muchas veces se dan los casos contrarios. Una ocasión me preguntaba una mamá por un hijo y me dice, mire, señor, me dice, dígame, le digo yo.
yo sé que mi hijo le va a sacar canas verdes a usted, me dijo. Y yo, ¿y quién es su hijo? Me da el nombre del niño y le digo, no, para nada. Es de los más aplicados, es el que más me colabora, es el que siempre es servicial, está atento con sus compañeros. Y me dijo, no, es que él en la casa, él es un tsunami, me dijo. Y en la escuela es todo lo contrario. Entonces, esto nos puede pasar nos puede pasar a cualquiera, no estamos exentos. Que tengamos un estudiante que en su casa sea pero en la escuela sea un niño totalmente aplicado. O puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Que en la escuela sea un caos y en la casa se aplique, porque puede incidir mucho los patrones de conducta que están rigiendo el hogar. Y eso va a afectar en los procesos de aprendizaje que vaya a tener este niño o este adolescente. También tenemos que hablar de las ventajas de las escuelas inclusivas. Una ventaja es que todos se benefician de que las escuelas inclusivas se centran en esa parte de desarrollar escuelas comunitarias y de apoyo que ayudan a que los estudiantes vayan mejorando y aparezcan acá lo que son las categorías de estudiantes. Por eso vemos que a final de año se sacan los 3 primeros lugares. Y aún hay quienes le dan mención honorífica por la ponderación de las notas que llevan. También una segunda ventaja es que todos los recursos y los esfuerzos del personal escolar pueden ser utilizados para asesorar necesidades instructivas y adaptar la instrucción y proporcionar el apoyo a los estudiantes cuando estos así lo requieran. Muchas veces los estudiantes tienen esas habilidades, pero no se han dado cuenta que las tienen. Y es muy, muy importante que como docentes desarrollemos ese ojo clínico que nos permita intuir qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes. Aprenderlos a conocer. Miren, eso del lenguaje no verbal que se expresan a través de su cuerpo, los estudiantes lo hacen. A veces un gesto, una palabra, nos puede decir cómo se encuentran emocionalmente. Y partir de allí para apoyarles. Hay muchos jóvenes que buscan y ven en un maestro, en una maestra, un apoyo necesario. Se desahogan con nosotros. Los estudiantes lo hacen a nivel general. Siempre, yo les voy a comentar siempre, cuando terminamos ciclo, a mí se me quedan no se quedan de la asignatura, sino que se me quedan como contactos muchas veces entre 6 7 estudiantes. Se me quedan y otros aparecen de vez en cuando, me escriben, me piden algún consejo y ahí estoy para ellos. Entonces es una parte bonita porque le permiten a uno conocerlos y ver un poco más allá del estudiante, sino conocer a la persona en sí. A ver, ¿hay dudas o comentarios hasta el momento? Jóvenes, ¿hay dudas o comentarios? Todo claro. Todo claro. Ok. Otra ventaja es la de proporcionar apoyo social a los estudiantes. Esto obedece a que a veces hay alumnos con distintas causas, carecen de apoyo familiar debido a los cambios de la familia, la movilidad de la sociedad, que es más compleja. Muchas veces los problemas familiares, los estudiantes lo van jalando a la casa. De repente pueden tener un tipo de ceguera emocional. Puede que hayan vivenciado algo que de alguna manera generó un trauma. O esto en psicología pues se le conoce como estrés postrauma, una impresión demasiado fuerte y puede que a la niña le genere, o al niño o al adolescente, le genere un tipo de ceguera, un tipo de mutismo o un tipo de sordera. De repente, la niña, el niño, el adolescente se puede volver retraído, pero esto puede ser algo transitorio. No quiero decir que va a ser algo permanente, sino que puede ser transitorio. Entonces, por eso es importante hablar de esas necesidades especiales que pueden ser transitorias,
pueden pasar, las podemos abordar, tratar, y el joven puede continuar con su vida como si nada. Pero también están esas necesidades especiales que deben de ser abordadas. Lo mencionábamos la vez pasada, ya cuando son niños con cuadraplegia, otro tipo de enfermedades. Entonces, es ahí, pues no podemos hacer mayor cosa porque ya es algo genético y es algo biológico que nos impide a nosotros que esta persona pueda tener un mejor desarrollo. Sin embargo, se está logrando y se está tratando romper diferentes tipos de paradigmas y abordar la educación de una manera inclusiva. Ahora bien, no sé si hay dudas, comentarios o algún aporte extra que quisiera. A ver, jóvenes. En mi caso tengo una duda, licenciada. Dígame, Fernando. Usted nos mencionaba, ¿verdad?, que tenía un caso de que, como usted dijo, que creo que al menos yo lo veo bastante frecuente, o sea, en los años que estuve estudiando, de que usted, como lo comenta, de que un estudiante es como bien aplicado en la escuela pero que en la casa es diferente. En ese caso, como usted mencionó, que si una mamá o sea, un papá llega y nos dice eso, o sea, como, ¿qué se le puede aconsejar o qué es lo que uno puede tomar? Porque no se me ocurre como algo para, para conllevar eso, como para solucionarlo. Bueno, en este caso es de sentar a papá y a mamá. En algunos casos suelen ser solo madres o solo padres, porque hoy es algo que, bueno, antes solo los hombres pues dejaban a sus hijos abandonados, pero ahora en nuestra nueva realidad también las mujeres dejan a los hijos abandonados y existen muchos padres solteros. Los niños cuando empiezan a actuar de esta manera, por decir algo, en la casa son un torbellino y en la escuela son retraídos, son lo más tranquilo, entonces hay que ver qué los activa en la casa. De por sí, yo le puedo decir que es un niño que está llamando la atención a gritos y está diciendo, mírenme, aquí estoy. Puede que es su manera de expresarle a los padres la inconformidad que éste tiene ante la situación que están viviendo. Muchos dicen, no, que los niños no entienden cuando los padres se separan. Claro que sí entienden. Los niños escuchan desde que están en el vientre. Hay percepción, hay ruido, familiarizan voces. Entonces, no nos podemos hacer de los pachos y decir, no, a ellos no les afecta los problemas que hay en casa. Cuando el niño, pues, tiene ese tipo de conductas en la casa es porque ahí está el foco de estrés, ahí está la tensión que el niño está vivenciando y ve a la escuela como un escape, como un lugar que le genera tranquilidad y por eso actúa de esta manera. Pero si tenemos el caso extremo, que en la casa el niño es muy aplicado, el niño hace todo lo que la mamá le dice, pero en la escuela se desata totalmente y como maestros estamos poniendo quejas. Mire que este niño no hace caso, se me sale del salón, él hace aquí, él hace allá, él hace el uno. Entonces es todo lo contrario. ¿Qué sucede? Puede que en la casa vea a los padres como figuras autoritarias o como padres inflexibles. Entonces sabe de que si en casa él actúa de esa manera, no va a tener castigos. Al contrario, va a tener recompensas. Por ende, va a la escuela y como hoy saben que estamos en ¿cómo le llaman a esta generación de cristal, verdad? El maestro o la maestra no puede decirles nada, porque ya va ahí, ya van hablando y van mencionando la demanda. Ya van diciendo de que le va a afectar al maestro, ¿verdad? Ya va la amenaza encima. Entonces es importante saber distinguir qué es lo que está pasando. Como maestro o como maestra, el primero que debe de hacer es ganarse la confianza del alumno. Cuando usted logra ganarse la confianza del estudiante, créame, ya ganó la batalla, porque ese niño va a ser un libro abierto para usted. Y eso le va a facilitar el comprender ciertas conductas que este niño tiene.
sean buenas o sean malas dentro de la escuela o fuera de la escuela. Entonces, la técnica es botar esas barreras, no el hecho de que yo soy tu maestro y me ves como figura de autoridad. Ese es uno de los graves errores que se comete como maestro. ¿Qué tenemos que hacer? Usualmente los niños son más pequeños que nosotros. Cuando ellos tienen que inclinar la cabeza hacia arriba para vernos, y eso es un grave error. ¿Qué debemos de hacer? Ponernos al nivel de ellos, hablarles, escucharles, pero también saber identificar cuándo nos mienten y cuándo nos dicen la verdad. Y ustedes saben que en cuestiones de sentimientos no se pueden ocultar tan fácilmente. Así que tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más susceptibles a nuestros estudiantes. Con los jóvenes que se laceran, miren, hay que hablarles, hay que realizar técnicas de autoestima, de autoconcepto. Y hay unas técnicas muy fáciles que ustedes pueden realizar como el regalo más bello del mundo. ¿En qué consiste esta técnica? Usted hace un regalo, forra una cajita, hace un regalo y abajo, en medio, usted pega un espejo. La técnica está en que usted le presenta el regalo al niño y le dice, mira, este es un regalo especial, tenés que abrirlo para ver qué es lo que hay adentro. Y lo que está ahí adentro es lo más maravilloso que vos vas a poder ver en tu vida. Quieras decir, no, pues se ilusiona, ¿verdad? Cuando abren la cajita, ¿qué es lo que ven? Su rostro. Y como le estamos diciendo que es lo más maravilloso que van a ver, entonces muchas veces necesitan escuchar, sentirse importantes o apreciados por alguien. Hay muchos de nosotros que hace mucho tiempo nadie nos abraza, nadie nos halaga, nadie reconoce nuestros logros. Y cuando lo hacen es algo muy bonito. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos ayudan a nosotros como docentes. Así que yo le recomiendo sea el maestro que en algún momento quiso tener. No sé si con eso le dejo un poco claro, Fernando o Gerardo. Bastante claro, licenciada. Muchas gracias. Ok, si necesita algunas técnicas, pues ahí me las recuerda, yo con mucho gusto pues se las envío. Y eso le va a ayudar mucho. Hoy que se van a reintegrar los estudiantes, créanme, es un reto el que traemos como docentes. Pero bueno, aquí vamos a estar. Ahora bien, ya para ir finalizando, recordarles jóvenes que traemos el foro académico. He visto que como 2 o 3 han respondido a la actividad. Así que les recuerdo pues que ahí están las preguntas que necesitamos que aborden, que la valoren, ¿verdad? Y que le den respuesta. Y cuando ya hayan puesto su comentario, pues que sus compañeros también puedan replicar. Cuando hablo de replicar es comentar lo que sus compañeros han escrito, si están de acuerdo, por qué están de acuerdo, o agregarle un poco más. Sí, compañero, estoy de acuerdo con lo que usted puso, pero también pudimos haber abordado esto y esto. Ustedes pueden agregar. Recuerden, tenemos hasta las 11:55 para hacer la entrega de esta actividad el día 26. Por favor, no lo dejen para última hora. Recuerden que entre más tiempo, pues, nos tardamos, como que las computadoras huelen o perciben nuestra ansiedad que tenemos. Y empieza el internet a fallar, plataforma se traba, no me sube el archivo y ya me empiezo a poner ansioso y me estreso. Así que hay que tener cuidado con eso. Mi recomendación es que lo hagan, no precisamente a las 11:54, 11:55, porque ya eso es un caos. De ahí, pues, tomar en cuenta la parte de la rúbrica. Ya ustedes ya la leyeron, los criterios de evaluación, presentación, resolución de preguntas, relación teórico-práctica, capacidad de análisis, presentación de la participación, redacción y ortografía. Entonces, si ustedes reúnen los criterios, tal cual se presentan ahí, van a obtener pues una muy buena nota, que en este caso es 10, pero si no reúnen los requisitos, pues ahí vamos a tener un poquito de problema. Pero yo creo que con ustedes son muy aplicados, no vamos a tener esta dificultad. Así que no sé si hay comentarios, preguntas, y si no, pues estaríamos finalizando hasta aquí, jóvenes, la tutoría de repaso de este día, y nos estaríamos viendo el día sábado
ya en nuestro horario de 10 a 12. Y vamos a estar ahí sin ningún tipo de problema. Y pues espero que lean el otro material para desarrollarlo y ahondar un poco más en este todavía, porque ese tema da para más todavía. No sé si hay dudas o comentarios. Yo tengo una duda, licenciada. Dígame, Debbie. Disculpe la ignorancia, pero quería saber qué significaba donde dice coloque el consolidado de las 3 herramientas de aprendizaje. ¿A qué se refería exactamente? Espérame. ¿A dónde me está leyendo eso? Está en la guía. Sí, yo lo anoté y que la quería. Yo la anoté la pregunta para. No sé si está abajo. En la guía del foro. Es que dice, solo son 2 preguntas. Explique la diferencia entre términos de integración e inclusión. Explique de qué se trata el enfoque en relación al derecho a la educación defendido por la UNESCO. Sí. Pues sí, ya. Que me había confundido entonces. Ok, ya me dije yo de dónde me sacaron otra pregunta. Me llamó la atención. No, pues. Disculpe, licenciada, es No, que sí no. como la había anotado en las preguntas que tenía, pero ahí me confundí. No hay problema, Debbie, ya. Yo dije, me cambiaron la guía, dije yo. Gracias. Okay. No hay problema. Bueno, jóvenes, entonces estaríamos culminando acá y pues nos vemos ya el día sábado. Descansen lo más que puedan, no se desvelen mucho y pues bendiciones y dulces sueños, jóvenes. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Licenciada, este día sábado todavía habría tutoría, ¿verdad? Sí, la tenemos. Ok, ahí nos vemos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias igualmente. Bendiciones.